Eva Cousovitis. Ella es ingeniera civil y es fundadora del movimiento La Ciudad Somos Quienes la Habitamos. Buenas tardes, María Eva, bienvenida a El Reloj. Acá te saluda Andrea Pérez. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo están todas y todas? Muy buenas tardes. Muchas gracias por estos minutos para El Reloj. Muy buenas tardes. ¿Qué es lo que está pasando con esta suspensión de obras, de permisos de obras? Bueno, a mí me parece que esta medida hay que ponerla un poco en contexto. En primer lugar, y aclarar que no están suspendidas la totalidad de los permisos de obra, sino que en principio SDNU lo que estaría es suspendiendo algunos tipos de permiso. Y esto en realidad se enmarca en la discusión de la modificación del Código Urbanístico. La realidad es que la discusión respecto a cómo se planifican las ciudades es una discusión clave para quienes habitamos las ciudades y una de las herramientas fundamentales para planificar las ciudades, en particular la ciudad de Buenos Aires, es el Código Urbanístico. Este Código Urbanístico que se sancionó allá en el 2018, que se sancionó sin instancias de participación ciudadana adecuadas, que además se aprobó en la legislatura porteña solo con los votos del PRO y que, tal como alertábamos en ese entonces, llevó a la ciudad a una emergencia de características urbanísticas. ¿Por qué? Porque ese código aprobado en el 2018 en realidad tenía por objeto incentivar la sobreconstrucción en la ciudad de Buenos Aires. Y eso lo que logró es que en la ciudad de Buenos Aires ese incentivo a la sobreconstrucción no solamente colapsara el conjunto de los servicios públicos que no acompañaron esa sobreconstrucción descontrolada, sino que además se pusieran en riesgo en general los barrios de casas bajas. Lo cierto es que ese código que se aprobó en el 2018 y que habilitaba la sobreconstrucción entre un 300 y un 700% según las zonas de la ciudad de Buenos Aires, empezó a estar en agenda a partir del año pasado. ¿Por qué empezó a estar en agenda? Justamente por el impacto que este código generó, fundamentalmente, como les decía recién, en los barrios de casas bajas. En el 2018, distintas organizaciones de la ciudad de Buenos Aires nos pronunciamos respecto a los impactos que iba a generar, participamos de una audiencia pública, en ese entonces una audiencia pública récord, y en esa audiencia pública lo primero que planteamos es que ese incentivo a la sobreconstrucción era autoritario porque no había instancias reales de participación, y también alertamos que al no haber ningún tipo de evaluación de impactos, seguramente los impactos que iba a ocasionar iban a ser irreversibles para muchos barrios de la ciudad de Buenos Aires. Claro. Insisto que todo esto que sucedió en el 2018, ¿sí?, nos permitió a las organizaciones de la ciudad y al conjunto de la ciudadanía poder poner en agenda un tema que parece ser un tema de especialistas o de técnicos, pero que en realidad, ¿sí?, es la herramienta de planificación más importante que tenemos. Arrancó primero Núñez, seguramente se acuerdan, ¿sí?, Núñez, Barrio River y Bajo Belgrano, quienes empezaron a organizarse para frenar la destrucción de sus barrios. Se organizaron con acciones judiciales, semaforazos, banderazos, y ahí lograron algo muy importante, una enorme conquista, que es que la legislatura diera marcha atrás y aprobara una ley que le puso límite a este código urbanístico en estos barrios. Después empezaron a organizarse otros barrios, y así fue como barrios como Villa Devoto, Villa del Parque, Palermo, Chacarita, Coglan, Colegiales, Parque Chas, entre otros, lograron discutir leyes para proteger sus barrios que presentaron en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y que tienen estado parlamentario. Este tema fue un tema que tomó tanta visibilidad y tanta centralidad que tuvo que ser tomado por los candidatos a jefe de gobierno el año pasado durante la campaña. Las y así fue como, claro. Exacto, y así fue como en realidad
todos los candidatos prometieron revisar y modificar el código. Entre ellos, por supuesto, Jorge Macri. La propia ley del Código Urbanístico, aprobado en el 2018, establecía, como es una herramienta de planificación y por lo tanto es una herramienta dinámica, que cada 4 años tenía que revisarse para justamente poder evaluar los impactos y poder incorporar las modificaciones necesarias. Del 2018 a la fecha pasaron 6 años y todavía no ha tenido ninguna revisión. Cuando asumió Jorge Macri, hubo algunas convocatorias al conjunto de la ciudadanía y sus organizaciones para poder discutir los cambios a este código urbanístico, pero lo cierto es que fueron 2 o 3 encuentros a través de plataformas virtuales en donde quienes participábamos, primero no teníamos información respecto a lo que íbamos a discutir en esos encuentros, y en segundo lugar contábamos solo con 2 minutos para poder intervenir. Por eso es que en este contexto, y con mucha preocupación, porque recordemos que en la ciudad de Buenos Aires, en los últimos 10 años, se construyeron 10 millones de metros cuadrados. ¿Qué significan 10 millones de metros cuadrados construidos? El equivalente en metros cuadrados a 5 veces Puerto Madero. Es decir, que cada 2 años construimos un nuevo Puerto Madero que no derramó en una sola vivienda para poder mitigar la emergencia habitacional. Es decir, que el hecho de construir y sobreconstruir no implica resolver el grave problema habitacional que la ciudad tiene. Que es muy más grave, al contrario. Es muy grave el déficit habitacional. Sí, sí. Es gravísimo porque hoy alcanza a más de 600.000 porteñas y porteños. E insisto, esa lógica de incentivar una sobreconstrucción que en general es de viviendas suntuosas, que muchas veces ni siquiera terminan habitadas, no resuelve la emergencia habitacional. Pero en los últimos 10 años construimos 10 millones de metros cuadrados, pero hay otorgados permisos que ya están aprobados para 20 millones más de metros cuadrados. La realidad es que en esta emergencia urbanística, habitacional y ambiental que transita la ciudad de Buenos Aires, lo primero que tenemos que hacer, si vamos a discutir las modificaciones al código urbanístico, es frenar la totalidad de los permisos, no algunos permisos. Eso es lo más importante. ¿Y por qué algunos se frenan y otros no? ¿Cuál es este criterio? Bueno, justamente eso es lo que no entendemos. El criterio es un criterio arbitrario. Esta respuesta por parte del jefe de gobierno tiene que ver a una demanda muy concreta que le hace la ciudadanía porteña, que es justamente frenen los permisos, porque tenemos en emergencia urbanística el conjunto de los barrios de la ciudad de Buenos Aires, hasta tanto discutimos las modificaciones del código. Frente a ese planteo concreto que venimos haciendo hace años, entonces sí, el gobierno ensaya este DNU en donde frena algunos de los permisos. La verdad es que nosotros con muchísima preocupación vemos lo que está sucediendo en la ciudad de Buenos Aires. Un conjunto de organizaciones de la ciudad de Buenos Aires hace un par de semanas presentamos un comunicado. En ese comunicado, que además estuvo acompañado de miles de firmas, lo primero que le exigimos al gobierno es que existan instancias de participación reales para discutir las modificaciones al código urbanístico, que se frenen la totalidad de los permisos de obra hasta tanto discutamos las modificaciones del código, y algo muy obvio, si nosotros vamos a modificar una norma, tiene que ser el resultado de una evaluación. Lo que acá estamos exigiendo es una evaluación pormenorizada del conjunto de la ciudad de Buenos Aires respecto a los impactos que ha generado el código urbanístico del 2018 a la fecha. La verdad es que hasta ahora nada de eso ha sucedido. Y la semana pasada el jefe de gobierno anunció que en la legislatura porteña iba a presentar una modificación al código urbanístico, y cuando empezamos a analizar esa documentación, lo primero que observamos es que
desde ya no había habido instancias de participación para poder aportar en esa propuesta. Pero en ese conjunto de decenas de documentos que fueron presentados, lo primero que observábamos es que en realidad, más que discutir una herramienta de planificación para la ciudad, lo que este jefe de gobierno había presentado como modificación del Código Urbanístico era cómo garantizarles altas rentabilidades a las grandes desarrolladoras inmobiliarias para poder desarrollar el sur de la ciudad. Es decir que para este gobierno, ¿sí? La planificación de la ciudad tiene que ver con cómo garantizarle rentabilidad, captura de plusvalía a las grandes desarrolladoras que invierten en el norte y en el sur. Y ahí es donde vemos con mucha preocupación que aparecen algunas herramientas, ¿sí? Que tienen que ver con quien construya en el sur va a poder entonces sobreconstruir en altura en algunas avenidas del resto de la ciudad. ¿Qué significa esto? Significa que en lugar de discutir la planificación, lo que estamos discutiendo es la rentabilidad para esas grandes desarrolladoras inmobiliarias. Significa que en la ciudad de Buenos Aires vuelven las megatorres, porque quienes construyan en el sur van a poder construir por encima de las alturas permitidas, que hoy para toda la ciudad es 45 metros, en el resto de la ciudad. Vuelven las megatorres en las avenidas, ¿sí? Para poder compensar la rentabilidad a quienes construyan en el sur. No hay una sola herramienta que permita, de alguna manera, mitigar el proceso de gentrificación que seguramente va a tener lugar en el sur, porque cuando hablamos de desarrollo en el sur, en general estamos hablando, ¿sí? De inversiones que lo que hacen es aumentar el valor del suelo y por supuesto eso se traduce en aumento en el valor de los alquileres, en el acceso a las viviendas. ¿Cómo hacemos para evitar, ¿sí? que ese desarrollo en el sur no expulse a los habitantes del sur? Bueno, no hay ninguna herramienta para justamente poder evitar el proceso de expulsión. Insisto, vuelven las torres de hasta 90 metros en la ciudad de Buenos Aires sin que eso esté acompañado con una evaluación ambiental. O sea, nosotros no tenemos que discutir, ¿sí? Solamente alturas en relación a la planificación de la ciudad. Nosotros, si vamos a hacer torres de 90 metros en algunas avenidas, lo primero que tenemos que discutir es si hay infraestructura que pueda sostener. Claro, tenemos que poder discutir. Hay cuestiones que son muy mínimas y muy básicas, como por ejemplo el agua. Absolutamente. Todos sabemos que en aquellas zonas de la ciudad en donde se ha sobredensificado, hemos tenido bajas presiones, no ha sido acompañada del equipamiento urbano necesario. Estamos hablando escuelas, estamos hablando de centros de salud, estamos hablando de transporte y también sabemos que en aquellos barrios en donde se sobredensificó en avenidas, y traigo el ejemplo de Núñez, porque la verdad es que ese ejemplo de Núñez, ¿sí? tomó estado, el año pasado, tomó estado público, y justamente fueron esas sobredensificaciones en la avenida Libertador, esas torres y megatorres, ¿sí? con subsuelos para estacionamientos, las que llevaron al colapso al conjunto de las casas, ¿sí? bajas del barrio. De hecho, el año pasado, un informe técnico que elaboró la propia Guardia de Auxilio de la Ciudad de Buenos Aires fue contundente respecto a qué sucedía con el colapso de las casas bajas de Núñez. Y ahí lo que planteó con mucha claridad en ese informe es que las megaconstrucciones en altura con subsuelos que se habían desarrollado sobre la avenida Libertador eran responsables de los daños a las casas bajas de Núñez. La verdad que con ese antecedente, plantearnos que para garantizar la rentabilidad de quienes construyan en el sur les vamos a permitir construir torres de hasta 90 metros de altura en las avenidas de la ciudad de Buenos Aires no tiene ningún sentido. Ahora, ¿cuál es el objetivo de esto? Y yo creo que esto lo tenemos que mirar un poco en perspectiva, ¿sí? Porque no nos olvidemos que se aprobó la ley Bases, no nos olvidemos que está vigente el RIGI, sí. Y no nos olvidemos que la
construcción, sobre todo las megaconstrucciones, ¿sí? Muchas veces tienen por objetivo el blanqueo de dinero, ¿sí? De dinero que proviene de actividades extractivas en otros lugares de nuestro país. Entonces, frente a esto, ¿qué es lo que estamos garantizando acá? Que las grandes desarrolladoras inmobiliarias construyan en el sur para sobreconstruir, ¿sí? En otras zonas de la ciudad que son mucho más rentables, torres y megatorres. Así que la verdad es que con muchísima preocupación vemos estos anuncios del jefe de gobierno, con muchísima preocupación vemos además esta propuesta de modificación del Código Urbanístico que, insisto, no tiene herramientas, por ejemplo, para evitar procesos de expulsión y gentrificación, un código que además termina finalmente reduciendo el problema de la planificación a garantizarle, ¿sí? Rentabilidades equivalentes a las grandes desarrolladoras en el norte y en el sur de la ciudad, que habilita nuevamente, ¿sí? Las megatorres en la ciudad de Buenos Aires y que además no frena los permisos de obra, mientras tanto discutimos cómo modificarlo. Una discusión que hasta ahora se viene dando de manera autoritaria porque ni siquiera ha habilitado instancias reales de participación. Clarísimo, clarísimo. Eva, muchísimas gracias por estos minutos para el reloj y vamos a estar abordando este tema nuevamente en breve, seguramente. No, muchísimas gracias a ustedes y esperemos, ¿sí? Que haya instancias reales de participación, porque hace muchos años que el conjunto de las organizaciones de la ciudad venimos discutiendo alternativas a ese código urbanístico, porque entendemos que la planificación de la ciudad tiene que ser una planificación democrática, porque además tiene que ver con el cotidiano de quienes habitamos la ciudad, de quienes vivimos, de quienes trabajamos y de quienes estudiamos en la ciudad de Buenos Aires. Muchísimas gracias. María Eva Cousovitis, ingeniera civil y fundadora del movimiento La Ciudad Somos Quienes la Habitamos, pasó por el reloj.